charla de recorridos por Madrid, la charla 25, en que iremos a Núñez de Balboa desde la calle Goya hasta Ortega y Gasset en la acera de la derecha. Es decir, estamos en este tramo hasta Ortega y Gasset. Como vemos, son 4 manzanas. Empezamos la primera manzana, enfrente a la iglesia de la Concepción, donde enfilamos Núñez de Balboa. Aquí lo tenemos. Fijaros que está flanqueado por 2 edificios modernos. A su vez tiene flanqueado un edificio de los años 30, los años 20-30. Y lo primero que vemos es este gran edificio tan absolutamente austero, podríamos decir una estética brutalista, que se da hacia los finales de los 60, donde, como vemos, el prefabricado está dominando la fachada y tiene una posición casi espartana, ¿no? Es un edificio sin ninguna concesión. Tiene de bueno, como vemos, que tiene una superficie corrida de ventanas, tiene de bueno también su austeridad, pero quizá la carencia de gestos, ni siquiera en la cornisa, en la altura, ni siquiera tampoco en planta baja o entrepiso, la carencia de gestos que den escala, la escala típica del barrio de Salamanca, pues lo hace excesivamente duro. Aún así es un edificio con una cierta fuerza, como vemos, con grandes carpinterías, que bueno, tiene de atractivo la unidad que le da el prefabricado, un prefabricado muy fuerte, con este tono un poco bronce, pero como vemos las concesiones son mínimas, es una arquitectura excesivamente austera quizás. Como vemos los huecos, es bueno que son muy hermosos, es decir, las habitaciones que hay aquí adentro realmente pueden tener suficiente luz, están muy unidas por el prefabricado, así ves, bueno, la composición del prefabricado, las líneas verticales y su relación o su no relación con las carpinterías también puede tener su interés, el hecho de que tenga más altura hacia la calle Goya, pero bueno, aún así, como vemos, un edificio excesivamente duro. Tenemos la entrada donde tiene este gesto tan típico ya de Madrid, del vuelo, a un nivel intermedio entre la altura de la entrada y la altura del forjado. A su lado tenemos una casa muy interesante porque basta ver este juego del ladrillo con la piedra o con el enfoscado para saber que estamos en los años 30, en una época realmente épica en que Europa se dirige a una gran conflagración y donde se están decantando una lucha entre distintos movimientos. Por un lado, el final de la Belle Époque, con aquellos edificios que aún seguían manteniendo las estructuras de los grandes hoteles y los grandes casinos, pero ya con una decoración cada vez más mermada, cada vez más abstracta. Por otro lado, el Art Deco, que había surgido como un movimiento casi revolucionario que buscaba en la antigüedad sus raíces, que había suprimido mucha decoración, pero que aún mantenía maravillosas decoraciones muy planas, con escultura en la rejería. Y por otro lado, el racionalismo, que ha tomado mucho del Art Deco, pero que se dirige a un movimiento ya absolutamente abstracto, sin decoración, que será al final el que triunfe después de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Este es un edificio, como vemos, ya casi totalmente racionalista, carece ya de decoración, pero aún tiene muchos elementos del Art Deco. Por ejemplo, ese contraste de ladrillo y la piedra. Y vemos qué bonito portal. Fijaros que es un portal que luego se va a repetir mucho en los años 50, 40 y 50 de España, por lo cual parece que si fuera así un poquito posterior, ¿no? Posterior a este, que en principio esta estética es de los años 30. Fijaros la rejería, que es muy simplificada, pero que aún tiene pequeños gestos que proceden del Art Deco, una cierta evocación clásica y a la vez abstracta. Bueno, como veis, el juego de volúmenes del racionalismo, que era un juego de volúmenes de vuelos macizos, de huecos, de terrazas, de estos balcones en vuelo, que realmente era un juego muy estético. Se llamaba racionalismo, pero no tenía nada racionalista. Por ejemplo, usaba cubiertas planas por el efecto estético del juego de cubos, de volúmenes, aunque el clima fuera muy lluvioso. Utilizaba balcones que sabía que no se iban a usar simplemente por el efecto estético de la gran sombra y del plano que salía flotando del volumen ciego. Bueno, había muchos elementos que realmente no tenían nada de racionalistas. Pero bueno, creó una estética con una gran poesía que está muy, muy valorada porque no hay muchos edificios puros de ese momento y que encontramos en Madrid
varios ejemplos. Fijaros que en esta época la carpintería, que es muy poco racionalista, la carpintería racionalista va a tender a la ventana quizá con la franja horizontal, sin ventanas de guillotina, pero en esta época, que en España es una época de una cierta pobreza, es la época de la República ya casi, aparece esta carpintería partida en vertical, que es una carpintería muy vertical, muy triste, en contradicción con los ideales en parte del racionalismo. Bueno, siempre que veáis edificios así, daros cuenta que estamos en un momento cumbre en que la arquitectura está cambiando todos sus parámetros y la horizontalidad del hormigón está ya apareciendo y será la que acabe triunfando, aunque aún quedan restos de la verticalidad de la Belle Époque con aquellas grandes tribunas verticales con su acabado en torres. Fijaros que al lado tenemos otro edificio, pienso que puede ser del mismo arquitecto, pero con pequeños gestos diferentes, por ejemplo la puerta, y donde el vuelo está acompañado de grandes vuelos ligeros, muy parecido en su... Aquí se ve muy bien el diseño, muy bonito con este diseño que es un poquito muy art déco, con un diseño de evocación clásica, de evocación romana, con esos medio arcos que van marcando como una especie de celosía. Bueno, ya veis. Y con estos vuelos, fijaros que nos estamos encontrando muchos edificios de estos años que están separándose de las medianeras y creando fachadas laterales. Es una cosa curiosa, lo vimos también en la lección anterior, como aquel gran conjunto racionalista con un torreón central en ladrillo, también se había separado, había creado una velena, un camino hacia el patio de manzana. No sabemos si es intención de ellos de lograr un volumen exento que tuviera fachadas, si es posible, a 3 o 4 lados. Pero bueno, aquí veis, es una arquitectura racional. Fijaros que también en estos años se percibe cómo la carpintería se está yendo en muchos casos muy al extremo de la fachada, huyendo de marcar el grosor del muro, lo cual es un tema curioso. Como veis, están carpinterías muy a paño. Eso siempre indica estos años 30, que son años, como digo, muy difíciles por la crisis del 29, la República con toda su degradación económica y moral. Fijaros que aquí acaba ya, giramos y vemos otro edificio que curiosamente es de la misma época, este está fechado sin ninguna duda 1930, y que este es más art déco, por así decir. Fijaros que en este domina aún la verticalidad, pero fijaros cómo existe típico de este momento del art déco y racionalismo, estos miradores hexagonales que han quedado ya muy simplificados, pero aún aparecen pequeños elementos de decoración típicos del art déco, los balaustres cilíndricos, pero fijaros un tema muy bonito, que es que ha convertido todos los miradores en una especie de gran capitel egipcio, con este moldura egipcia. El art déco hace mucha referencia a estos estilos antiguos de Mesopotamia, de Egipto, porque eran los años en que se estaban haciendo esos grandes descubrimientos en Mesopotamia y desaparecían dibujos de los templos que aparecían, de las murallas. Fijaros cómo la barandilla aún tiene muchos elementos ya modernos, pero otros que aún recuerdan elementos del modernismo. Lo mismo está pasando aquí, es un art déco aún un poco arcaico. Bueno, aquí creemos que este mármol es nuevo, pero bueno, el gesto se ve un gesto ya muy austero. Fijaros también el detalle del vuelo el art déco no renuncia a la decoración, también este elemento tan bonito que es un pequeño moldura en los huecos. El art déco tiene una poesía que el racionalismo en parte la va a perder. Y fijaros también los balaustres, en este caso son prismas puros, cómo el art déco va evolucionando hacia elementos muy abstractos, muy cubistas. Bueno, aquí veis mejor cómo os parecen unos capiteles corintios egipcios. Toda la casa parece una fachada de un templo egipcio. Es una pena no se vea muy bien, pero bueno, busco otras. ¿Veis? Esto está pasando mucho en estos años 30, que hay restos de la Belle Époque, de la verticalidad de la Belle Époque y de la secesión vienesa, que eran elementos muy verticales. En ese aspecto se aleja de la tradición española, que es muy horizontal, que el racionalismo retomará. Y como veis hay una alternativa entre estos dos movimientos, que ambos tienen mucho en común. Claro, aquí vemos muy bien cómo al final triunfó la horizontalidad, lo vemos en ese edificio de los años 60-70, el primer racionalismo,
el Art Déco, que va paralelo al primer racionalismo, y este es un edificio moderno que ha tratado de dialogar con la arquitectura del barrio de Salamanca, con buena intención, con los miradores, aunque tiene elementos muy toscos como veis, o la aparición del balaustre arriba, cosa que nunca sucedía en los edificios de la Belle Époque. Aquí tenemos también con una altura excesiva, bueno, un tanto con buena intención, pero un tanto arcaico. Aquí tenemos la manzana, como hemos visto, este gran edificio. Fijaros que su tamaño es muy grande, ¿no? Va a recordar también este otro edificio que vamos a tener enfrente. Es curioso que hay dos edificios muy parecidos. Aquí tenemos los edificios de los años 30. Veis cómo realmente parece construidos por el mismo arquitecto. Fijaros que en estos años las casas hemos detectado avanzan demasiado en el patio de manzana, es decir, ocupan toda su parcela, mientras que antes dejaban libre una parte para, de cierta manera, para desahogo de las viviendas interiores. Aquí no, aquí se está ocupando toda la manzana. Esto empieza a partir de los años 20 y es una pena porque desaparecen el espacio que puede alegrar con luz las viviendas interiores. Este, como veis, es el que decíamos de los capiteles egipcios y este es el nuevo edificio. Aquí tenemos un conjunto de la Telefónica, de los primeros edificios de la Telefónica. Recordáis el rascacielos de la Telefónica en la Gran Vía, el primer rascacielos casi de España. Y aquí tenemos una también de la Telefónica, probablemente, que Julio Canolaso, un gran arquitecto de estos años, muchas veces hace los edificios de transformación de la Telefónica o están sus archivos, por así decir, sus conexiones, que suelen ser edificios interesantes, muy austeros, como es su destino. Y al lado tenemos este otro edificio que va reflejando muy bien el cambio de la arquitectura española de esos años 60, que va evolucionando hacia los 70. Fijaros, se abandona el ladrillo rojo, es decir, es un paso a una arquitectura más manierista, más parece que ya rechaza el ladrillo rojo, la piedra blanca, esos contrastes tan bonitos, y va evolucionando a una arquitectura donde las terrazas ya tienen antepechos muy poderosos, como hemos visto en ese primer edificio en que realmente ya no eran terrazas, sino que había desaparecido la terraza. Aquí, como veis, ya no son esas terrazas optimistas demasiado abiertas de los 50 y los 60, sino que el antepecho ciego va ocupándolo todo, símbolo de esta época más trágica, va ya hacia los 70, de este brutalismo que quiere ser muy expresivo con sus grandes sombras. También desaparece la madera en la parte inferior de los forjados, que era un elemento tan cálido, y aparece los elementos un poco de chapa, de aluminio. Y como veis, este arquitecto ha creado cuatro agrupaciones con su gran ventana y su terraza. Pero el color del ladrillo, ya es un ladrillo con estos gestos, fijaos que es un gesto también, es como la gente que ahora se hace piercings y así, gestos como más arcaicos, más barrocos, más como tratando de provocar la emoción, sustituyendo el ladrillo rojo por ladrillo con estos quemados, con estas sombras más trágicas. Y que es una arquitectura que va perdiendo un poco la serenidad de los años 60, los 50. Fijaros que incluso este elemento de vuelo también es muy exagerado, con un peso muy fuerte, esos son unos mármoles preciosos. Y como veis, era un edificio con gran ventanal, eso tiene de bueno, que ha marcado las horizontales y las verticales más tímidamente, con lo cual el edificio pasa a ser muy horizontal, como hemos visto esos edificios que vimos de Ruiz de la Prada, que vimos en la calle Velázquez y en la calle Ortega y Gasset, impresionantes, con sus ladrillos oscuros, y aquí vemos que tiene conjunto de terraza y gran hueco y terraza que en este caso ha sido cerrada. Es decir, que claro, son viviendas más pequeñas, con menos fachada que esas otras que veíamos de los años 50. Por eso también los gestos tienen que agruparse más. No sabemos cuál sería la carpintería, que han cambiado mucho. Quizá esta era la carpintería original, no lo sabemos, con huecos más generosos que estas carpinterías tan partidas. Y como he dicho, bueno, la barandilla es bonita, el hecho de que la barandilla pase por delante de lo que no es terraza unifica mucho a la vivienda, le da la sensación de amplitud, pero como veis ya la madera es sustituida ya por
estos elementos de chapa, es decir, todo se hace un poco más frío. Y pasamos aquí a otra casa. Como veis, estamos pasando de casas con gestos más trágicos a otra con gestos excesivamente austeros. Cuando hablábamos de los movimientos que estaban debatiendo en los años 30, que pasarán luego a los 40 en España después de la guerra, hemos olvidado uno, y es el clasicismo. El clasicismo estará presente en toda Europa, en todas las arquitecturas. Es un estilo muy atacado por Le Corbusier, es decir, por los racionalistas, como también atacaron el Art Déco, lo atacaron de una manera peor aún, casi no lo nombraron, pero el clasicismo siempre permanecerá, porque en esa época de tantas revoluciones, la revolución rusa, las revoluciones en Alemania, los fascismos, los nazismos, hay una arquitectura que se quiere mantener siempre, que es un tradicionalismo moderno. Y es una arquitectura muy austera, muy serena. Fijaros, esta es a veces también muy pobre. Mirad qué hueco. Pues tiene su gracia este portal, que a veces roza en el surrealismo con esta búsqueda de una especie de serenidad metafísica. Fijaros que tenemos el mismo persiana de madera que hemos visto en los edificios de los años 30. Fijaros que son edificios que tienen pequeños gestos, es este rehundido de lo que habría sido el primer piso de un gran zócalo. La sensación también, aquí tenéis esa pequeña resalte que marca como si hubiera dos torreones de esquina en la coronación, pero todo se está reduciendo a pequeñísimos gestos, ya lo veis. Sí que hay gestos muy bonitos, como el hueco que está teniendo esa moldura, o por ejemplo estas molduras que aparecen solo en el pabellón central. Bueno, es una arquitectura de pequeños gestos, muy muy delicada, muy serena, quizás se le ha acusado excesivamente austera, que se produce en los años 30, pero va siguiendo en España después de la guerra. Yo creo que este edificio sería justo después de la guerra. Y que se echa un poco en falta en ella más alegría de vivir, que es lo que pasará ya con la arquitectura de Gutiérrez Soto, donde aparecerán ya las terrazas, el ladrillo rojo, pero que bueno, se van entremezclando. Sin embargo, esta y el racionalismo ya realmente tienen poco que ver. Y al lado, fijaros que tenemos un edificio que en cierta manera van siendo todos paralelos, que este ya es un edificio, podríamos llamarlo racionalista, Art Déco, pero fijaos, tiene aún restos de estas molduras, que las tiene este. Aquí esa moldura pasa a ser solo una línea horizontal. Tiene el juego del ladrillo que hemos visto en el edificio en los años 30. Pero fijaros que también es excesivamente austero. Y vemos la puerta, fijaros qué bonita puerta. Por un lado es muy pequeña, esto pasa mucho en edificios de estos años, como si hubieran renunciado a la gran escala. Fijaros que la puerta es muy pequeña para la fachada que es, pero es una preciosa, fijaros la rejería, es preciosa, es una mezcla entre Art Déco y racionalismo, un movimiento moderno, es muy bonita. Se ve que tuvo el número quizá aquí, con este elemento tan austero siempre del pequeño recerco de mármol negro, que el Art Déco va a utilizar mucho, como recordando puertas de entrada a templos egipcios. Aquí tiene el zócalo ya cada vez más pequeño de granito y muy muy austero, ya veis que no tiene ya casi molduras. Y luego ese juego con el ladrillo, que en otras casas, recordáis aquella casa tan bonita de Gutiérrez Soto de los años 30, en la calle Velázquez, creo que era, que claro, tenía este mismo gesto, pero los huecos eran mucho más generosos. Nos da pena que esta casa, que tiene todos los elementos de esa misma otra casa, haya sido menos generosa en los huecos. Es como la anterior, excesivamente austera. Es un racionalismo, como veis, muy mezclado con el Art Déco y que no se atreve a dar el paso a los grandes huecos horizontales. Fijaros que lo está insinuando, pero también habría que ver qué presupuesto tuvo, qué tipo de vivienda eran. Como veis, hay casas hermanas que se van. Y ahora llegamos a otra ya más, que ya tiene el optimismo de la posguerra, es ya del año, esta casa era del año 56, 59, y es de Gutiérrez Soto, que nos asombró porque Gutiérrez Soto, que ha sido el inventor de las casas de ladrillo rojo, de terrazas con recercados blancos, de repente nos muestra aquí que ha pasado al gresite de estos años, y es un hombre tan flexible que nos asombra siempre. Aquí fijaros que tiene la elegancia que él siempre tenía, esta elegancia clásica de este gresite negro
tan bonito y tan rotundo en el paso al Gresite de arriba. Es una pena que las carpinterías han cambiado. Fijaros que aparecen sus terrazas con estos elementos verticales que siempre consideramos que son terrazas poco acogedoras, es decir, que no arropan, no se integran bien con la casa, como pasará luego más tarde, en los años 60 ya la terraza queda incorporada totalmente al espacio interior de la casa, aun siendo exterior, y ya a ella se vuelcan lateralmente los espacios, es más baja, más acogedora, tiene antepecho. Bueno, aquí como veis él está ensayando esta solución del gresite con el hueco marcando la vertical, bueno, siempre con la elegancia que él tiene. Fijaros la entrada, siempre se detectan sus entradas por los juegos que hace espaciales con esta columna, con el mármol, el gresite, bueno, como veis es una entrada muy bonita. Sabe que aquí la carpintería ha alterado un poco este gran vacío. Y luego sus asombrosas terrazas, que son terrazas más bien estéticas, porque claro, una terraza tan larga y tan estrecha no se usa, o sea, esto le pasó un poco a él y en parte a todo el racionalismo, que eran arquitecturas muy plásticas, o sea, ellos buscaban la sensación en el dibujo de la gran sombra, de la gran terraza larga, pero habían olvidado realmente el usuario, porque el usuario realmente una terraza tan larga no la usa, no la necesitan. Bueno, esto es un típico de los arquitectos, que priman a veces más la plástica que la utilidad. Pero veis, es una casa interesante, también sus juegos de chimeneas, los áticos, que son tan importantes en esta arquitectura, porque dialogan siempre con las plantas bajas, es decir, si aquí está pasando un elementos más pesados, con huecos más pequeños, todo eso arriba se rompe, se abre, se hace optimista. Fijaros, aquí tiene este elemento vertical como el gran torreón que controla las horizontales de la casa, es decir, este es el torreón oscuro que sigue por abajo y que controla el mundo blanco que está en vuelo. Bueno, son casas muy interesantes que tienen el gesto tan bonito hacia el cruce de calles y que es de agradecer. Aquí tenemos, como veis, esa sucesión que hemos visto de casas muy austeras. Esta era la casa de las terrazas, y aquí el tema de la telefónica. Como veis aquí, estas casitas han respetado la línea dejando libre una parte del solar y por lo menos entra luz, mientras que esta en cambio ha aprovechado para invadir, saltar esa línea e invadirlo más. Y enfrente tenemos una casa muy curiosa. Como os digo, de esos tres movimientos, racionalismo, art déco y clasicismo, que van un poquito los tres compaginándose, entremezclándose. Aquí tenemos un ejemplo de ese clasicismo, en mi opinión, ya posterior a la guerra. Recordéis que habíamos visto edificios clásicos que jugaban un poco con el ladrillo, con la moldura, que eran de Secundino Zuazo, que era del año 26. Pues ese estilo siguió después de la guerra, poco tiempo, yo creo que en los 50 ya más o menos desaparece ya, para dar paso al estilo, ese estilo Gutiérrez Soto, ese estilo mezcla de elementos clásicos y elementos ya modernos. Es un estilo precioso. Pero aquí tenemos esta arquitectura que aparece a veces en Madrid, que normalmente tiende a tener alturas bajas y que, bueno, tiene todos los valores de ese estilo que pretende tener una enorme serenidad. Fijaros que usa aún el zócalo con su zócalo almohadillado, con sus estrías, las molduras en los huecos, pero los huecos, como veis, ya son huecos muy amplios, muy generosos, y luego el gesto de esta planta ático, ya muy serena, y los torreones que aún quedan de aquella época que nació en los años 30. Entonces son casas que, fijaros, son casas con unos basamentos preciosos, mirad qué bonito el basamento, la rejería también, aunque es más clásica, pero veis, es un mundo muy muy sereno. El gran vuelo, la puerta con estos bocinados, por así decir, mirad qué bonito también el número. Bueno, es una arquitectura de una enorme serenidad. Tuvo que ver con un movimiento, se llamó el nucentismo, con Dors a la cabeza, que buscaba un mundo sereno, de paz, mediterráneo, dentro de las convulsiones de su época. Trataba de encontrar un equilibrio clásico, mediterráneo, sereno. Menos quizá misterioso, menos épico que el art déco y menos revolucionario que el racionalismo. Aquí tenéis con su torre y su pérgola.
Bueno, es un edificio con un estilo que ha sido valorado muy poco, porque no tiene grandes gestos, como veis, no tiene grandes terrazas, pero que tiene una serenidad tremenda que hay que valorar. Aquí lo tenéis, fijaros. Y al final hace una ciudad muy correcta, muy serena. Como veis, tiene poco que ver ya con este, que es ya puro optimismo de los 50, ¿no? Pero bueno, esto creó una ciudad muy digna. Y al lado tenemos otro que es un poco más atrevido, el mismo arquitecto. Fijaros el bonito, el precioso portal, muy bonito. Elementos que podían ser herederos del Art Deco. Fijaros este tan precioso estriado. Y aquí aparece ya una terraza que han sido cerradas, creo que han sido cerradas, que indica ya un optimismo, una alegría de vivir. Fijaros, yo creo que esto eran grandes terrazas, de manera que la casa se organizaba como con dos torreones, su espacio más abierto y un ático final con su torreón. Es decir, como veis, se parece mucho a la anterior, pero esta ya tiene una mayor alegría de vivir. Y me parece una casa fascinante, porque fijaros qué acogedora era, es cómo está marcado aún por estas pilastras tan abstractas, el juego del ladrillo, el gran hueco, o sea, no renuncian unos huecos enormes, pero a la vez es una especie de palacete de villa clásica serena. Eso me gusta de ella, la serenidad que tiene y la unidad que logra en la vivienda. Al final es una vivienda con dos piezas al exterior, pero fijaos qué acogedora puede llegar a ser. Y es el simple gesto, como veis, de pequeños elementos de herencia clásica ya muy abstractos. Al lado tenemos su hermana evolucionada, que como veis, eh, esto aún existe, pero cada vez con más finura. Fijaros que aquí es una casa curiosa porque el ladrillo está volviendo. Estas casas normalmente tenían un recerco blanco, pero aquí ya el ladrillo está volviendo, es decir, está desapareciendo el recerco blanco, por lo menos en los laterales. Es decir, que ya se está alejando del clasicismo y apunta ya hacia un movimiento más moderno, ¿no? Más abierto. Fijaros las terrazas en contraste siempre con, ¿veis? Es exactamente igual a los que veíamos racionalistas en la manzana anterior, pero ya mejor construidos, con este elemento clásico, el contraste del blanco y el ladrillo. Hay muchos edificios en Madrid de este momento, que es, por tanto, edificios que crearon casi un estilo español muy bonito, y solo les acusamos de que las terrazas estaban pensadas para grandes avenidas, para grandes esplanadas, para grandes vistas, y que en cierta manera no son lo suficientemente acogedoras, y quizá por ahí es una gran terraza, el toldo sí que las hace más acogedoras, pero el antepecho aún no está protegiendo la terraza. Entonces, bueno, aún siguen con ese juego del racionalismo, del contraste entre el vuelo plano y el volumen macizo. Es un contraste muy bonito, pero poco útil. Fijaros qué bonito el zócalo, con su piedra, el ladrillo precioso a soga y tizón, ya veis, el tizón es cuando el ladrillo va a lo profundo, la plaqueta. Y estos portales tan serenos de estos años, con su número en oro, bueno, que son un tesoro, porque se han conservado bastante bien. Fijaros aquí cómo ha logrado tener un hueco para este semisótano. ¿Veis? Ha logrado, es asombroso, pero al final ha logrado realmente dos plantas aquí. Fijaros, los vuelos sin tratamiento ninguno, eso vendrá después, el tratamiento de madera, será ya en los 60. Y fijaros lo que os decía, cómo aquí el ladrillo está volviendo y el recerco está desapareciendo. Aún queda un... Es decir, es una arquitectura que está ya liberándose del clasicismo, que aquí, como veis, está aún más fuerte, ¿no? Y luego, bueno, tiene estos detalles muy bonitos de la casa, que trata de mirar a la terraza, aún tímidamente, pero bueno, es un gesto. Y luego la sensación del antepecho de que cada vez se quiere reforzar más, densificar más, para proteger más la terraza. Aquí no se ve muy bien. Fijaros qué hueco tan precioso. Unos huecos, unos huecos muy generosos. La habitación que de aquí, sin duda, es una habitación espléndida. También es verdad que eran casas con habitaciones grandes, y eso pues da una escala muy bonita. Fijaros qué precioso el aparejo del ladrillo, tan bonito. Y luego no sé cuál sería la carpintería original. Quizá era una carpintería así, ¿no? Dejando un hueco más cuadrado en el centro. Y es una pena que los cambios de carpintería no respetan esa sensación de un cuadrado sereno central, no practicable, que se limpiaba desde las ventanas laterales. También la persiana de madera de los años 30 va pasando aquí a ser muchas veces de madera pero pintada de blanco, y después ya dará paso a la ventana, a la persiana de plástico. Es una casa dentro de estas grandes casas de Madrid,
pues muy interesante. Tendrás como un gran salón dando a la terraza. Quizá le acusamos que las terrazas son excesivamente largas y que realmente no tiene más uso que quizá que la zona en que es ancha, ¿no? Pero bueno, es ese efecto herencia del racionalismo. Y al lado tenemos una casa que parece un paso atrás, pero también es una casa valiosísima. Fijaros qué precioso portal, que es una evolución de esos portales que hemos visto de los años 40. Fijaros qué columnas maravillosas de piedra marcando este impresionante tratamiento de la planta baja. Mirad qué bonito tratamiento. Es realmente un tesoro este zócalo. Precioso, y eso que ha sido, ya vemos que ha sido un poco alterado. Y fijaros cómo ahora aquí la terraza, este arquitecto es un arquitecto muy interesante. Fijaros que qué bajo es el antepecho de las ventanas, lo cual es buenísimo. Ahora, en los años de la democracia se puso de moda los antepechos altísimos, los antepechos a 90 centímetros, y eso mata cualquier habitación. Fijaros aquí el antepecho qué bajito es, creo que será 70, 60, por ahí, lo cual hace la habitación muchísimo mayor. Fijaros el hueco, la escala que tiene tan tremenda este hueco, cual indica una habitación maravillosa. Quizá esta sea la carpintería original, o quizá no sabemos cuál. Pero fijaros aquí en la terraza cómo ya empieza a ser más protegida. Fijaros que es un edificio aparentemente más antiguo que este, porque tiene muchas más molduras, es un edificio que más clásico, y sin embargo es mucho más acogedor. ¿Veis? Este ya tiene un antepecho para que la terraza quede protegida de las vistas. Parece una casa muy, muy interesante. Tiene este elemento en medio tan bonito de ladrillo, como ese gran machón que separa las dos viviendas. Bueno, me parece una casa fantástica. También es la suerte de tener los toldos, que es un elemento que crea una escala muy bonita, que son iguales en todos los pisos. Bueno, como veis es una casa muy, muy moderna, muy optimista, muy generosa. Quizá efectivamente aquí aún no se atreve a abrirse del todo, como pasará ya después en los 60, en que ya no hay miedo a abrirse. Pero los huecos son muy generosos, la casa está muy bien atrapada. Este elemento, como veis, que sale esviado y que se reproduce en el esviado de la inclinación de las paredes de las terrazas. Bueno, toda la casa tiene un movimiento que la hace muy compacta, muy acogedora, muy bonita. Ya la veis. Que es exactamente racionalista y a la vez es un cierto aire clásico. Y al lado tenemos algo que va indicando cómo a finales de los 60, ya en los 70, incluso ya 80, la arquitectura va perdiendo un poco el optimismo de aquellos años. Fijaros que ya se usa el ladrillo oscuro, que fue un ladrillo que parecía un ladrillo, se pensaba en un ladrillo de prestigio, pero que realmente oscurece más la ciudad. Fijaros, ya el antepecho ha dominado todo, prácticamente aquí ya no hay barandilla. Es decir, hablamos hablando, por tanto, ya de una arquitectura que se llamó brutalista, es decir, donde se buscaban los grandes contrastes de sombras, los vuelos de volúmenes, los vimos en esas casas que usan también la cerámica vidriada. Sigue teniendo gestos, como por ejemplo este vuelo, pero hay una mayor tosquedad en la resolución. Se abandona la madera para pasar a esta chapa. Es decir, todo empieza a ser un poquito, de cierta manera, más frío. Fijaros que el portal es quizá demasiado grueso, es muy, muy grueso, todo muy pesado. Fijaros qué maravilla de portal. Digo, si este espíritu del portal lo hubiéramos pasado a las terrazas, realmente habría sido un mundo mucho más ligero y muchísimo más abierto, ¿no? Bueno, fijaros los números cómo expresan también esta época. Fijaros siempre los números de los portales, cómo expresan esta época. ¿Veis qué pesados son, qué macizos? Es exactamente igual a lo que está expresando el edificio. Y eso que es un edificio interesante, ya lo veis. Realmente también es verdad que son viviendas más pequeñas. Claro, realmente esta vivienda tiene la mitad de fachada que la de al lado, con lo cual es más difícil de expresarse, ¿no? Pero veis, aquí quizá la terraza es excesivamente pequeñita. Este elemento tan ciego, realmente claro, el arquitecto quiere tener estos elementos verticales como contraste con sus vuelos tan macizos, pero realmente pensamos que podría haber sido más reducido y haber dado más generosidad a los huecos, ¿no? Al final da la impresión que están quedando las dimensiones excesivamente pequeñas. Es verdad que aquí ha metido ocho viviendas en una fachada. Entonces, bueno, son edificios interesantes, pero que añoramos quizá una mayor diafanidad en ellos.
¿Veis? Es un juego de volúmenes muy bonitos, muy típico ya de esta época, que coincide con la estética del brutalismo, una estética casi de búnker, y que se da, es como si fuera el final de ese movimiento moderno, en que ya renuncia a la sinceridad, busca la pura expresividad. Lo mismo que pasó ya del Renacimiento hacia el manierismo, que se hace todo más pesado. Comparar las Venus de Botticelli con las mujeres que pinta Miguel Ángel, son ya mucho más pesadas, más hombrunas. Pues lo mismo sucede en casi todos los movimientos. De la primera ligereza del racionalismo se acaba en la pesadez tremenda de las columnatas de San Pedro, por ejemplo, de la entrada de San Pedro, del Vaticano. Es decir, es el cambio de la pequeña columna del Renacimiento a las pilastras, donde ya no usan columna las pilastras de Miguel Ángel. Es el mismo efecto. Y al lado encontramos una casa que nos vuelve a los orígenes, la casa de los años 30, aunque también se pudo construir en los 40, porque hay muchos proyectos que se acabaron después de la guerra, quedaron interrumpidos por la guerra. Fijaros qué típico de este momento, esta timidez en los portales, como si hubieran renunciado a los grandes portales de la Belle Époque, que un poco ellos luchaban contra el espíritu de la Belle Époque, pero renuncian excesivamente. Fijaros que el pequeñito portal, y es bonito la rejería, ¿no? Y luego miraros los huecos, este tema tan bonito del hueco, pero luego la excesiva austeridad con huecos tan pequeños, ¿no? Es una casa como irracionalista, con estos elementos tan bonitos que vuelan como puros planos abstractos. Fijaros, ya no hay ninguna decoración en la rejería, pero echamos en falta decir, bueno, ¿por qué una mayor alegría en los huecos? Huecos mayores, mayor generosidad. O sea, es una especie de manifiesto de la carencia de decoración de un mundo espartano, de esta manera revolucionario, que, bueno, aquí por lo menos lo que son estos grandes huecos ha sido más generoso. Y como veis, el racionalismo tenía muy poco de racional. Le gustaban las cubiertas planas. ¿Por qué? Porque el juego estético del cubismo, de esos cubos blancos en el espacio, cubos blancos a la luz del sol. El racionalismo fue un movimiento que no tenía nada de racionalista, era un movimiento, realmente es considerado junto con el Art Deco, pues un movimiento clásico, realmente fue un renacimiento contra todo el barroquismo de la Belle Époque, que busca una sinceridad, la vuelta a los orígenes de la arquitectura, pero a veces es una vuelta excesivamente eh, empobrecedora, ¿no? Ya veis que los huecos son pequeñitos, y las viviendas por dentro tienen esa luz poco triste que tiene el racionalismo, una luz como si evocara que Europa se dirige hacia una tragedia, ¿no? Que va a ser la guerra mundial. Bueno, fijaros, aquí tenemos lo que hemos visto, eh, las casas hemos visto de ladrillo oscuro, la casa de ladrillo rojo, las clásicas, la casa de los torreones, con esta tan serena que era esta casita más clásica, creo que tenía terrazas, la roja con género eso y la que era de los ladrillos más oscuros y y la casita racionalista con sus juegos de torreones. Y enfrente tenemos también otra casa del mismo estilo un poco más confuso porque tiene elementos procedentes de la Belle Époque, los grandes tribunas, pero ya más simplificada como en el Art Deco. Es un racionalismo menos claro, pero veis, se parece mucho, tiene los grandes huecos, quizá los huecos aquí son más generosos, ninguna concesión a la decoración, con lo cual se aleja del Art Deco, que siempre tenía algún elemento decorativo. Y fijaos que es una secuencia con prácticamente tres torreones. Son casas que sin duda tiene fuerza, pero que uno añora. Fijaros los paños tremendos que hay de macizo. Es decir, ¿qué hay aquí en las habitaciones? Que no necesita luz. Es una actitud muy espartana, muy de manifiesto, ¿no? de que nada de decoración, ningún gesto, por así decir, de exuberancia o de disfrute de la vida, ¿no? Y eso a veces uno piensa, bueno, ¿por qué? Fijaros que esta carpintería aparece mucho en estos años 30, que puede seguir un poquito en los primeros después de la guerra. La carpintería, como si no hubiera ya vidrios grandes, muy fragmentada, que realmente recuerda a las ventanas en guillotina, que eran las típica gran ventana en los grandes edificios de esta época, que es la ventana horizontal, que iba más quizá con la arquitectura que esta ventana tan
vertical, aunque bueno, por eso está partida, por recordar la horizontalidad que realmente este movimiento está buscando. Fijaros, aquí me extraña mucho que el portal es un portal ya de después de la guerra, ¿no? Como veis. Entonces puede pasar dos cosas, o que se hayan modificado los portales, o que realmente esta casa sea de después de la guerra, aunque su planteamiento es de los años 30. Como veis, esta es un poquito distinta, tiene este recercado en los huecos, tiene un poquito más de riqueza. ¿Veis? Frente a esta está recercada, es exactamente casi el mismo proyecto. El hueco, como veis aquí, es más generoso, más amplio, y es casi idéntica, pero con ese cambio de proporciones. Y al lado tenemos otra idéntica, con el mismo portal. Fijaos, aquí pasa algo, bueno, quería que vierais. Bueno, ¿veis? Este es un portal de los años 50, 60, que, no sé, o yo estoy equivocado, o este portal se empezó a usar ya en los años 30, o bien la casa es posterior ya a la guerra, o hubo una reforma de portales. Esto quería que vierais. Este color verde claro que se usa tanto en la España de posguerra, incluso en anterior a la guerra, en los años 30, en los años 40, hasta los 50 se está usando este color verde claro que evoca mucho el mundo del racionalismo, aquellos colores que estaban como buscando los colores primarios. Y es un tema muy interesante, el hecho de este color verde suave que ha desaparecido en muchas casas de Madrid. Aquí veis un poco la carpintería original, con sus persianas. Bueno, como veis es una arquitectura aún muy tímida, muy austera, con huecos pequeños que no se atreven aún a mostrarse como luego pasará en los 50. Y aquí hemos dado la vuelta por la calle Ramón de la Cruz para ver cómo era el portal y vemos que es idéntico, o sea, son idénticos los portales de los 4 o 3 bloques. Y seguimos, ya estamos acabando y vemos esa casa de los años 50-60. Fijaros, es una pena porque ha sido como muy alterado, un elemento que tenía sus gestos de interés, ¿no? El gran hueco de entrada. Bueno, como veis es un zócalo un poco más pobre. Y la casa, como veis, tenéis ese gesto que habíamos visto en otra de las casas de esta época, los balcones muy racionalistas, muy diáfanos, sí que tienen elementos, como veis ya, que intentan que sea un balcón más acogedor con sus jardineras, pero aún así son balcones demasiado abiertos para el barrio de Salamanca, con las casas tan cercanas. Por eso estas terrazas no se usan tanto, porque realmente son más estéticas que útiles. Y después tenemos estos elementos verticales, que los estamos encontrando mucho por el barrio, que tratan de matizar un poquito la terraza, pero nos parecen excesivamente ligeros. Veremos cómo esto, como va evolucionando el estilo, van haciéndose cada vez las terrazas más acogedoras, bajan los techos aquí, los revisten de madera, aparecen antepechos, es decir, la arquitectura va haciéndose realmente más funcional, más realista. Y aquí acabamos con una casa, como veis, ha sido una reinterpretación de toda esta arquitectura de los 60, de los 50, de uso de piedra blanca y de ladrillo, lo cual es de agradecer. La escala, sin embargo, es quizá muy alta, ¿veis? Pierde un piso respecto a esta otra casa. Bueno, es elemento como veis, es una casa curiosa porque es una especie de reinterpretación de la arquitectura de los años 50 y 60 en un planteamiento moderno. Sí que logra que sea muy acogedor este espacio central, como veis, tiene estos elementos de moldura. Bueno, es un elemento curioso, ese remate clásico, que recuerda mucho a las casas que hemos visto. Y es que da la impresión que forma parte de un conjunto que siempre actuó así, es decir, que actuó sobre un palacete, siempre tratando de dialogar con ese tema del ladrillo y de la piedra blanca, en contraste unos y otros. Es un palacete que ha sido recrecido excesivamente, que ha perdido su gracia con este recrecido creemos que es muy tosco ese recrecido, ¿no? Fijaros la verticalidad de los huecos, quizás exagerada de este palacete. Y siempre pensamos que es mejor, cuando se recrece un edificio, recrecerlo por contraste, porque cuando lo recrecemos con buena intención, usando los mismos materiales, pesan demasiado sobre el edificio original. Aquí veis el edificio original, qué elegancia tenía, y como pues claro, pesa demasiado sobre él,
trata de recordar una arquitectura con unas proporciones que este ya no puede tener, porque este quiere conseguir 4 plantas, donde este realmente tenía prácticamente 2. Y da la impresión que siempre en los recrecidos de edificios es mejor contrastar que tratar de mimetizarse. Fijaros que es un palacio, tiene un mirador muy bonito, pero que ha quedado pues excesivamente aplastado. Fijaros el lateral, es asombroso estos huecos tan verticales, el zócalo, y ya aquí culmina con este otro edificio. Fijaros qué contraste entre los huecos tan verticales en este gran balcón con intentar sacar 4 plantas con unos huecos mucho más reducidos de escala y que queda realmente un tanto extraño. Es que portal tan impresionante, este conjunto un poco pues, ecléctico de Madrid. Y aquí acabamos ya con la calle Ortega y Gasset, mirando hacia arriba, hacia la Plaza del Marqués de Salamanca, con la nueva urbanización que está realizando, esperemos que quede tan bien como la de Serrano, y los preciosos edificios que veremos ahora en la otra lección, la acera de los impares y el edificio Beatriz, otro edificio que nos parece maravilloso de esta calle de Madrid. Fijaros, este era el conjunto que hemos visto, su piscina, todo este gran conjunto y las casas que habíamos visto de estos años 30 y ya la casa de los 50-60 con sus grandes terrazas. Muchas gracias.